Y como lo dice la exposición de motivos, porque esto lo he tomado de la exposición de motivos del proyecto de ley del Poder Judicial, es que el fundamento para integrar el servicio jurisdiccional con el servicio administrativo tiene que estar en una norma especial. Eso es lo moderno, eso es lo coherente, eso es lo funcional. Cuando creemos que la precariedad y la debilidad y el desprestigio de la administración de justicia reside solamente en algunos malos jueces, estamos equivocados. Es todo un servicio, no puede haber un abismo entre un magistrado que gana como 50 veces y un servidor jurisdiccional que prepara los proyectos, que ordena los expedientes, que traslada los procesos, que esté ganando 40, 50 veces más. Ese tipo de desigualdades institucionales lo único que generan es, debilitan un eficiente servicio público. Por eso, presidente, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar esta iniciativa de excluir a los trabajadores del Poder Judicial. Yo me atrevería, presidente, que en la cadena de la responsabilidad de enfrentar el delito y resolver los conflictos de la sociedad no solamente está el Poder Judicial, está el Ministerio Público. Entonces, semana a semana vamos a venir discutiendo, hay que sacar a tal o cual institución de la ley Servir. Lo que hay que decir categóricamente es que la ley Servir no sirve para nada. Lo único que ha hecho es entronizar una burocracia privilegiada. Fíjense ustedes esta disposición que no se ha cumplido. Una burocracia la verdad indemne, indolente. ¿Qué decía la primera disposición complementaria de la ley? Desde el año 2013, han pasado casi 5 años. Decía, la implementación del régimen previsto en la presente ley se realiza progresivamente y concluye en un plazo máximo de 6 años. El otro año cumple 6 años. ¿Y qué han implementado? Nada. Lo único que hay es una burocracia dorada de funcionarios de la ley Servir y lo que se ha hecho es crear un organismo mefistofélico, una presidencia ejecutiva, dice la presidencia ejecutiva de Servir. Un funcionario que se va a encargar de implementar cómo las diversas instituciones, los órganos autónomos, los órganos de relevancia constitucional, los gobiernos descentralizados, los municipios, todo tienen que actuar en función de la línea de trabajo que le señale este burócrata o este grupo de burócratas que están en Lima. Han pasado 5 de los 6 años que establece la ley y ha fracasado lo que debería ser la Comisión de Trabajo y en un acto de constricción el presidente de la Comisión de Trabajo, que saludo su honestidad, y que fueron sus amigos del partido que gobernaron el quinquenio pasado, corregir esto. Hay que derogar esta ley, no sirve para nada la ley Servir. Que me muestren un resultado positivo de esta ley. ¿Qué institución está funcionando bien con la ley Servir? Solamente la presidencia ejecutiva que crea la ley. Porque este señor se encarga de nombrar y de contratar gerentes públicos que no tienen dónde trabajar. Y hoy día, presidente, creo que lo que tenemos que hacer es entender que la finalidad del servicio público es el ciudadano, no 4 o 5 burócratas que quieren hacer las cosas difíciles. Por eso es que yo sí creo, presidenta, en la importancia de esta iniciativa, pero hay que integrarla al proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo. Porque el proyecto del Poder Judicial integra en la ley de la carrera judicial, que solamente sirve para jueces, integra el fundamento de la iniciativa del Poder Judicial, es integrar en el fundamento de esta ley a los servidores jurisdiccionales y a los administrativos. Y tiene lógica, porque es una institución autónoma que tiene engranajes que tienen que funcionar adecuada y coordinadamente. Por eso es que nosotros vamos a apoyar la exclusión. Nos gustaría, presidente, que fuéramos a la derogatoria de este decreto ley y por eso también creo, por ejemplo, que el proyecto de ley que hemos presentado como bancada de los trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria, de la SUNAT, que se encargan de la recaudación, que tienen que hacer un trabajo especializado, tienen que tener su propio régimen laboral. No pequemos de mezquindad. Yo creo que aquí, presidente, tenemos que tener una visión más amplia de lo que es el servicio civil. Estamos equivocados si creemos que podemos mantener un servicio civil inadecuado, inequitativo. El régimen del servicio civil del decreto legislativo 276 que se aprobó en 1984 ya está condenado a la obsolescencia, necesita ser renovado.
tenemos que entender este nuevo Estado que se está construyendo en su institucionalidad para dar respuesta a los nuevos desafíos que tiene. Y para eso necesitamos instituciones fuertes, con trabajadores, como en el caso del Poder Judicial. Obviamente tienen una delicada responsabilidad los que manejan los expedientes técnicos, los que trasladan las opiniones para que los jueces decidan, los que participan en las audiencias. Entonces, no podemos de ninguna manera decir así peyorativamente, vamos a apoyar porque quieren un régimen privilegiado, pero todos debemos ser iguales. No es verdad eso, eso no es verdad. Eso no es promover la igualdad de las personas. Por eso, presidente, quiero pedirle que consulte al Pleno, que podamos integrar más completo es el proyecto del Poder Judicial, y por respeto al Poder Judicial que tiene iniciativa legislativa, en este proyecto podamos acumular el proyecto de la congresista Aramayo y que podamos dar una respuesta integral, porque si se aprueba la exclusión no hemos resuelto el problema, los hemos excluido, pero tenemos que aprobarle su ley. Y que iniciativa que viene del Poder Judicial. Entonces ponemos las cosas en orden, les aprobamos su ley a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial y por ende al aprobarse quedan automáticamente excluidos de la ley Servir. Dejando pendiente en la agenda, presidente, dejando pendiente que hay que excluir también a los trabajadores del Ministerio Público, hay que excluir a los trabajadores de la SUNAT, mejor ergo. Creo que debemos derogar la ley 30.057. No he visto ni siquiera a los congresistas de la bancada de gobierno mostrar una institución que esté funcionando eficientemente en mérito a esta ley que no sirve para nada. Como conclusión, presidente, quiero decir que apoyamos, planteo como cuestión previa, le consulte a la autora del proyecto, a la congresista Aramayo, para que se integre una sola discusión y que hagamos hoy día, el día de hoy, le demos una respuesta a ese otro poder público que es importante como es el Poder Judicial, le demos ya una respuesta integral. Excluirlos no soluciona el problema. La solución al problema que tiene que dar está en manos del Congreso y está en la agenda. El proyecto del Poder Judicial está en la agenda. Y tomemos esa decisión, presidente, para de una vez por todas procedamos a dar esta iniciativa que es muy importante para el país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Bocángel. ¿Y quién más ha quedado en la lista de oradores? Solamente me queda la congresista Letora. Congresista Bocángel. Gracias, señor presidente. Saludar las opiniones de todos los colegas congresistas referido a la exclusión de los trabajadores del Poder Judicial de este régimen de la ley 30.057, ley de servicio civil, que promueve la creación de su régimen laboral. Y bien dicho y escuchado por muchos de los congresistas, saludo a la congresista Aramayo con esta presentación de esta ley y también la presentación que hace el Poder Judicial a través de su ley de la carrera de trabajador judicial. Recordando también que nosotros, miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, lo sabe su presidente y su expresidente, que siempre hemos reivindicado a los docentes y a los trabajadores en sus luchas, en sus pedidos, en sus reclamos. Jamás hemos sido obstruccionistas, lo único que hemos hecho es ayudar a corregir y tener responsabilidad cuando hemos dictaminado para los trabajadores que sí en partes están pasando quizás de algunos sectores y a veces se quiere ver el todo, pero muchas veces la suma de las partes es más que el todo. Es por eso que atinado, si estamos y si está en agenda la ley de carrera del trabajador judicial y hoy estamos tocando, en estos momentos estamos tocando el proyecto 2158, podríamos de una vez conseguir estos dos proyectos de tal manera de que tanto el Poder Judicial que presentó su proyecto y el proyecto de la congresista Aramayo pueda hacerlo. Y también mencionarlo, que también nosotros, por ejemplo en mi autoría como el congresista de la bancada del APRA, también hay proyectos que precisan el régimen laboral, que se incluya y se precisa el régimen laboral de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de sus trabajadores. Entonces,
Y el otro proyecto que faculte a la SUNAT a incorporar al régimen decreto legislativo 728 los trabajadores CAS. Que eso quizás se está viendo y se verá, pero sí hay que tomar conciencia que es importante que esta ley servir, a la cual nosotros le dimos un año más de vigencia para que pueda ser terminado. Estoy seguro que terminaremos el 2018 y tampoco se logrará nada con ellos. Por eso que es tema importante este Congreso, que esta ley servir debe ser tratada con responsabilidad. Y por tanto pediría que estos dos proyectos presentados por el Poder Judicial y la congresista Aramayo puedan ser votados, señor presidente. Congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, he escuchado con mucha atención a mis colegas denostar de la reforma del servicio civil, y es verdad, la reforma del servicio civil, una reforma que resulta indispensable si queremos mejorar la calidad del Estado peruano, ha sido abandonada. Pero eso no nos puede impedir, señor presidente, pensar en que hay instituciones en nuestro país que tienen una escuela de formación, he escuchado varios ejemplos, que prima el criterio de especialidad que rige en el servicio civil y que pese al abandono de la carrera del servicio civil, estas instituciones han seguido funcionando y formando dentro del ámbito jurisdiccional a los auxiliares, a los asistentes, a los miembros de la función jurisdiccional, que no solamente son los fiscales. Entonces, presidente, yo quiero felicitar también, me uno a la congresista Aramayo por haber escuchado, en alguna oportunidad he acompañado las reuniones que ella ha sostenido con los miembros de los sindicatos y creo que más allá de una verdadera reforma del servicio civil que debe partir del Poder Ejecutivo porque necesariamente irroga gasto, es mentira que acá podamos aprobar una reforma adecuada a la ley servil porque irroga gasto y no tenemos iniciativa de gasto, es que solucionemos problemas puntuales que se nos son alcanzados, como es este caso. Por lo tanto, señor presidente, habiendo escuchado a mis colegas y quedando en evidencia que el Ejecutivo ha abandonado la reforma del servicio civil y que hoy urge excluir de esa reforma abandonada ciertas instituciones, pasemos al voto. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Glave. Sí, presidente. Tenemos un problema y el problema precisamente es que no se ha implementado la carrera del servicio civil. Es real. El Ejecutivo tiró la toalla y no avanzó en la implementación de la carrera del servicio civil. Y tenemos un problema ahora, presidente, porque en el Estado conviven distintos regímenes. El 276 sigue existiendo, 728 sigue existiendo. Y no son regímenes, presidente, que tengan la tranquilidad los trabajadores de estar cubiertos en temas fundamentales. Los trabajadores que están en el 276 hoy, presidente, tienen casi el 90% de la remuneración, es decir, de lo que reciben del Estado por conceptos que no son considerados salario y por tanto no son pensionables. Y por eso todos nosotros recibimos a trabajadores del Estado en el régimen 276 que están por salir y ser jubilados y que saben que van a recibir una pensión de hambre, presidente. Y tenemos también el problema grave de los CAS, un régimen atentatorio, violador de derechos, presidente, que sigue acá. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que ha dicho el presidente Justiniano Apaza en la Comisión de Trabajo, que este tipo de cosas hay que debatirlas de manera integral, presidente, porque así como hay el pedido del Poder Judicial, hay el pedido del Ministerio Público y hay el pedido de los obreros municipales. Y habría que discutir de manera sensata, presidente, cuáles son los que pueden ser excluidos y por qué y cómo pensamos en un sistema integral, presidente. En este caso, sinceramente me preocupa que estemos avanzando únicamente en el proyecto de la congresista Aramayo y no en el proyecto del Poder Judicial. Porque como se ha dicho acá, simplemente excluir de la ley servir sin aprobar la carrera judicial no tiene sentido, presidente. Y tienen que ir de la mano y están los dos acá, los dos excluidos de dictamen, cuando debieron ser trabajados en la Comisión de Trabajo. Debieron ser discutidos en la Comisión de Trabajo para llegar con un dictamen único acá.
Y ese es parte del problema que tenemos, presidente. Y tiene que ver con qué cosa se prioriza o no. Porque hay algunas cosas que son decisión de los portavoces. Continúe, por favor. Hay cosas que son decisión de portavoces. Acá yo veo que hay 2 portavoces que han decidido que esto se excluya de comisión y por eso llega acá. Pero, presidente, la mesa directiva y usted decide cuál es la prioridad de la agenda. Entonces, hoy estamos discutiendo un proyecto que tiene que ver con 11.000 trabajadores y sigue pendiente la discusión de la negociación colectiva, presidente, que afecta a 1,5 millones de trabajadores. Y este Congreso volvió a aprobar ese inefable artículo 6 que viola el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Y hoy día estamos diciendo que estamos con los trabajadores a pesar de que no estamos entrando a temas de fondo como ese, presidente, que necesitamos abordar. Hay un dictamen ya, hay un proyecto ya. ¿Por qué no lo metemos acá? Para decirle al 1 millón de trabajadores que este Congreso realmente quiere cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional y defender derechos fundamentales de los trabajadores sindicalizados, presidente. Gracias. Muchas gracias. Congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidente. Quiero agradecer la intervención de cada uno de los colegas congresistas. Trascendiendo temas ideológicos, se reconoce de que el Estado tiene un compromiso con el tejido social que está soportado en los trabajadores. Hay temas que no hemos evidenciado la tarde de hoy. Uno de esos temas tiene que ver, por ejemplo, cuánto es el sueldo que recibe o que percibe un trabajador judicial respecto al sueldo que tiene un magistrado o un vocal, que no llega a ser, por ejemplo, ni el 10% del segundo. A la misma responsabilidad, a la misma dedicación. El proyecto de mi autoría corrige en algunos extremos, señor presidente, errores, entiendo, involuntarios del proyecto del Poder Judicial, que dice y señala, por ejemplo, en la página 28 de la citada propuesta, un articulado que ha sido modificado por una resolución del Tribunal Constitucional. Consigna erróneamente el decreto legislativo 1023. En el proyecto de mi autoría, presidente, para quienes han tenido el tiempo de revisarlo, se consigna la resolución 025-2013 del Tribunal Constitucional, entre otras modificaciones y aportes que se hacen. Quiero valorar sobre todo las participaciones propositivas, una de ellas del congresista Javier Velázquez Esquén, porque claro, todos sienten por los trabajadores hoy y ahora. Nosotros trabajamos hace un año con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Puno, de Arequipa, y ha ido creciendo y hemos trabajado con las 3 federaciones de trabajadores del Poder Judicial. Han dicho son 15.000, 12.000, hay tanta imprecisión, son 25.000 los trabajadores del Poder Judicial. Presidente, esta iniciativa ha merecido opiniones favorables y tiene mociones de respaldo de salas plenas de Cañete, de Lambayeque, colegios de abogados. Se requiere justicia para ver al operador de justicia. Por lo tanto, pido a usted que este proyecto ciertamente pueda ser integrado. Los excluimos del servicio civil, que coincido plenamente, no representa a los trabajadores del país y hay que trabajar, como ha mencionado la congresista letona, en una reforma profunda del servicio civil a nivel nacional. Se excluya, pero que se pueda votar como está en la agenda del Pleno y que no es un tema casual que esté ahí. Está en la agenda del Pleno porque se ha trabajado en ese sentido, se acumule y se apruebe también la ley de la carrera judicial del trabajador del Poder Judicial. Solicito que sea atendido este pedido, que lo recupero de una solicitud que hiciera el congresista Javier Velázquez Esquén y se pueda someter al voto. Muchas gracias, presidente. Congresista Aramayo, muchas gracias. Entiendo que está diciendo que podamos ver el... A ver, yo lo que quiero ordenar un poco el debate, señores congresistas, a raíz de algunos pedidos de algunos congresistas. La idea era primero, y lo ha explicado muy bien la congresista Aramayo, salir y la exclusión de la ley Servir y posteriormente pasar al desarrollo de la ley de la carrera. Lo que hemos visto con algunos parlamentarios es que el proyecto 18, 62
también habla de la exclusión de la carrera, pero con otros términos. Justo he hablado con el presidente de la Comisión de Trabajo y he coordinado con algunos congresistas, después le consultaré sobre su cuestión previa. Lo que estamos ahorita, y eso es lo que he coordinado con el presidente de la Comisión de Trabajo y el congresista Velázquez, que es quien, el congresista Lescano, es que el proyecto de ley 1862, ese que va a entrar en materia de votación, acumulado con el proyecto número que está en la agenda, porque los dos estaban para verlos hoy día, 2158. Solamente que la primera disposición final del proyecto 1862, la primera disposición final, que ahí está justo el congresista pasa viéndola, tiene una relación de trato especial y el proyecto de la congresista Aramayo es bastante claro en la exclusión. Ese es el detalle. Entonces yo creo que no vamos vamos a aprovechar más bien, y hemos quedado de que vamos a hacer solo una votación para poder verificar como corresponde el texto, que es un texto bastante amplio. Entonces le voy a pedir al presidente de la Comisión de Trabajo, que está ahí con congresista Justiniano, solamente para coincidir que estamos con lo mismo que hemos conversado, es decir, vamos a poner en votación el proyecto de ley 1862. A este proyecto de ley se ha acumulado el proyecto de ley 2158. El proyecto de ley 1862, señor presidente de la Comisión de Trabajo, tiene una disposición final que esa está siendo suplantada por el texto del proyecto 2158, que es bastante más claro en la exclusión de la ley Servir. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto, congresista? Muchas gracias. Congresista Lescano, consulto sobre su cuestión previa. Conforme, señor presidente, en vista de que se va a poner a votación en la carrera judicial y además en la disposición final la exclusión de la ley Servir a los trabajadores del Poder Judicial, estoy conforme que se vaya al voto. Muchas gracias, congresista Violeta. Si no, para poder proceder a las cuestiones previas. Sí, solamente saber si retira la cuestión previa o no. Retiramos la cuestión previa. Perfecto. Muchísimas gracias, señores congresistas. Y es bueno cuando nos ponemos de acuerdo por llegar a una buena posición. Vamos a marcar asistencia. Vuelvo a repetir, se está poniendo a votación. Registrar asistencia, por favor. Proyecto de ley 1862 del Poder Judicial. Se ha acumulado el proyecto 2158. Como lo hemos coordinado con el presidente de la Comisión de Trabajo, vuelvo a repetir, la primera disposición está siendo reemplazada por el texto del proyecto de la congresista Aramayo. Registrar asistencia, por favor, para proceder a votar. Bien, el Pleno registra su asistencia para, como lo ha explicado el presidente Luis Galarreta, definir la posición del Pleno en torno al proyecto de ley 2158 acumulado con el 1862, por el cual se propone excluir a los trabajadores del Poder Judicial del régimen de la ley 30057, ley del servicio civil, y a la vez promueve la creación de su régimen laboral. Es el tema que ha copado mayor atención y tiempo también en esta sesión vespertina que empezó pasada las 4:30 de la tarde. Recordemos que el proyecto de ley 2158 ha sido presentado el 27 de noviembre pasado y sobre el mismo han dialogado en horas de la mañana el presidente del Poder Legislativo con su homólogo del Poder Judicial, quien estuvo en visita protocolar en la presidencia del Congreso de la República. Este es un pedido que han hecho cerca de 11.000 trabajadores de este poder del Estado, nos referimos al judicial, a nivel nacional, y porque han estado pugnando durante bastante tiempo, en el sentido en que ha estado presente en su pliego de reclamos. Para proceder a votar. Vamos a cerrar el registro de asistencia. Señores congresistas, por favor, registrar su asistencia.
Transmisión en directo, 8:23 de la noche. Hay distintos temas pendientes en la agenda para la sesión que se extiende hasta mañana, pero a partir de las 9 de la mañana. Cerrar registro de asistencia. Han registrado su asistencia 84 señores congresistas. Considerando que se modifica parte de una ley orgánica, se requiere 66 votos. Al voto. En estos momentos registran su votación los congresistas presentes. Hay entonces necesidad de un número mínimo de parlamentarios que ha precisado el presidente en 66, la mitad de los congresistas más uno, para poder modificar una ley orgánica que tiene que ver con la exclusión de los trabajadores del Poder Judicial del régimen de la ley del servicio civil y promueve la creación de un régimen laboral para ellos. Por favor. Están Anculí, Reati. Vamos a cerrar la votación. Cerrar votación. Han votado a favor 71 señores congresistas, en contra 0, 9 abstenciones, más congresista Schaeffer, verde, nadie más. Congresista Monterola, verde, 73 señores congresista Arana, verde, 74 señores congresistas, en contra 0, 9 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. Y creo que es importante que el Pleno le ha dado una nueva ley de carrera al Poder Judicial. De acuerdo al reglamento del Congreso, vamos a esperar que transcurran 7 días calendarios para proceder a votar, a hacer la segunda votación. Hasta aquí pido dispensa del trámite para ejecutar lo acordado. Por favor, los que estén a favor. Por favor, los que se opongan. Ok, aprobado, dispensa el trámite documentario. Vamos a ver, por favor, la moción de interpelación. Moción de interpelación 4475 de los congresistas Ceballos Flores, Apaz Ordóñez, Arana Segarra, Castro Bravo, Curro López, Lapa Inga, Morales Ramírez, Rosas Beltrán y Tucto Castillo, del Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Dalmer Eguaguirre, Glave Remí, Wilca Flores, Pacori Mamani, Pariona Tarqui, Quintanilla Chacón, del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, Sarmiento Betancur, Sheffer Cuculiz y Tapia Bernal, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Mulder Bedoya, de la Célula Parlamentaria Prista, Lescano Ancieta, del Grupo Parlamentario Acción Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ingeniero José Manuel Hernández Calderón, ministro de Agricultura y Riego, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que informe sobre los trabajos de descolmatación del río Piura, así como de los trabajos de prevención en el marco de la aplicación del Plan de Reconstrucción con Cambios. Moción presentada el 28 de noviembre de 2017. En la sesión del Pleno del 7 de diciembre de 2017 se dio cuenta de la moción. Muchas gracias. Vamos a consultar la moción de interpelación y aplicación al reglamento. El congresista Ceballos entre a nombre de los autores. Señor presidente, si me permite, ¿tiene la amabilidad de poder pasar un video, por favor? ¿Corto? Sí, autorizado el video. No hay